Muy buenas noches, hermanos. Dios bendiga sus vidas. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios, que Él tome el control. Lo ha tomado, ¿verdad? El Señor toma el control siempre. Vamos a ponernos en sus manos. Amado Padre, gracias por este tiempo que nos permites venir a adorarte, Señor. Es un hecho que eres tú el que pone en nuestro corazón el poder venir aquí, Señor. Si por nosotros mismos fuera, Señor, estuviéramos en otro lugar. Sin embargo, Dios, tú nos mueves, tú nos impulsas. Tu amor, Señor, es el motor en el cual, Padre, venimos aquí, buscar tu rostro en oración y poder darte himnos y cánticos espirituales, Señor. Recibe esta alabanza, recibe esta adoración, Padre, como un aroma fragante a tus pies. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén, hermanos. Sean todos bienvenidos. Estamos viendo principios bíblicos, son 7, hermanos. Hoy vamos a ver el cuarto principio bíblico. Ya vimos el principio cristológico, ya vimos el principio bíblico, el eclesiástico que nos llevó un mes, fueron 4 mensajes, y hoy vamos a ver el sociológico. Sí, ese es el principio el cual hoy vamos a estar analizando. Y usted puede hacerse esa pregunta: ¿qué significa este principio, pastor? El principio sociológico. Bueno, la sociología es un estudio que se centra en investigar y estudiar el comportamiento social de los seres humanos, en este caso, el comportamiento de la iglesia. Los diferentes grupos y organizaciones que componen la sociedad. Nosotros somos parte de una sociedad y tenemos deberes ante la sociedad. Sí, no hacemos lo que queremos. Nosotros debemos de respetar los señalamientos, ¿sí?, de tránsito. Si hay alto, ¿hay que hacer? Detenernos, ¿verdad? Es un asunto social ante la sociedad. Si es necesario ponernos casco, pues necesitamos ponernos casco, aunque a veces no nos guste, es un deber social. Vacunarnos, hermanos, es un deber social. Todos tenemos que vacunarnos. No tirar basura en la calle, sí, es muy importante, es un deber social. Y si vemos basura, muchos de nosotros hasta la recogemos, nos la llevamos y la tiramos en el bote de basura. Sí, el respetarse unos a otros. Benito Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Sí? No podemos andar molestando a la gente. Incluso allá en Cancún, no sé aquí, pero en Cancún, si el vecino anda con su escandalera, con sus bocinas muy fuertes en las noches, se le llama a la policía, ¿sí? Y le llaman la atención. Es un deber social poder respetarse unos a otros, ¿sí? Si ya me cambié de dirección con la credencial del lector, necesitamos que actualizarla, ¿verdad? Es un deber social. Bueno, este principio, hermanos, en la iglesia nos va a enseñar un poco o mucho, pudiéramos decir, ¿sí? Porque nosotros somos una sociedad evangélica. Como iglesia somos una sociedad evangélica. Debemos de vivir cumpliendo las normas, tanto terrenales, ¿sí?, pero también las normas celestiales. Y por ahí es donde nos interesa hablar y profundizar, porque las terrenales las sabemos. Que no las queramos hacer es diferente, que a veces nos brincamos el semáforo, ¿verdad?, o el alto. Debemos de cumplir, pero eso ya las sabemos. Sin embargo, las celestiales, las espirituales, son las que nos interesan. Y ese principio nos enseña eso. Es una realidad, hermanos, que nosotros somos parte de la sociedad, pero no somos, ¿sí?, no somos de la sociedad. Sí, somos parte, pero no somos de la sociedad. Ustedes saben que Pablo dijo que no nos amoldemos al mundo, ¿verdad?, a la sociedad. Como hijos de Dios, no podemos actuar sin valores y sin principios. Ustedes saben que si rompemos las reglas, ¿sí?, las normas, las leyes, pues la gente luego, es de la iglesia de Shaddai. Sí, luego ya está buscando a ver en qué un cristiano falla, porque creen que somos perfectos. Sí, piensan que los cristianos no cometemos ciertas irregularidades, como brincarse un alto, no traer casco, cosas así.
Yo no he actualizado mi credencial de conducir. Estoy infringiendo la ley, lo sé. Tengo que dedicarme un tiempo para ir allá y actualizar mi credencial para conducir. A veces lo sabemos, hermanos, pero no lo hacemos, ¿sí? Y las personas a veces solamente pues nos juzgan, nos señalan. Debemos de cuidar todo eso, porque nosotros como iglesia somos un remanente ante la sociedad que se rige, ¿sí?, conforme a las Escrituras y conforme a la voluntad de Dios. Lo voy a repetir otra vez. La iglesia ante la sociedad es un remanente que se rige conforme a las Escrituras y conforme a la voluntad de Dios. Sí, a veces decimos o malinterpretamos esos textos. No, pues dice que hay que obedecer las autoridades. Y dicen por allá, no, pues mi autoridad es Dios. Yo no tengo por qué obedecer ninguna autoridad terrenal. No. Sí, mismo Jesús pagó el impuesto al César. Nos da el ejemplo. Entonces debemos de respetar todas las leyes, tanto terrenales como espirituales. Y para poder adentrarnos a este tema, ocupé un texto en el cual hemos estado analizando. Los que estuvieron y se conectaron el miércoles a las 7 por Zoom, estuvimos analizando ya me enseñaron que se dice segundo, porque es un libro, no es una epístola. Entonces es segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer unos versículos, solamente 3 versículos. Vean lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín. Ahí está un grupo, ellos son la sociedad, ese grupo de personas, Asa y gente de Judá y de Benjamín. Escúchenme. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo, Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucciones, pues no había sacerdote que les enseñara. ¿Sí? En pocas palabras, este pueblo de Israel, esa región o ese grupo de Benjamín estaban haciendo lo que querían, porque no había un sacerdote con ellos. Aparte no tenían al Dios verdadero, tenían otros ¿qué? Otros dioses. Si ustedes leen todo el capítulo, cayeron en idolatría, y más de adorar al Dios verdadero, vean cómo dice allí. ¿En cuál está? Escúchenme, Señor, ustedes siempre cuando ustedes estén con Él, Él dejará que ustedes lo hallen. Por mucho tiempo, versículo 3, estuvo sin el Dios verdadero. ¿Sí? Solamente hay un Dios verdadero. ¿Cuántos decimos amén? Solamente hay un Dios. Los otros son dioses. ¿Con D qué? Con D minúscula. El Dios verdadero se escribe con D mayúscula. ¿Sí? La Biblia es muy clara, es muy específica. Entonces, cuando una persona vive sin el Dios verdadero, cuando una persona vive sin una autoridad, no había autoridad ahí sacerdotal, ¿sí? Entonces no había enseñanza. ¿Qué hacían? Pues hacían lo que bien parecían y estaban adorando otros reyes. Esa es la situación. En este pasaje vemos ese pueblo de Israel, que es la sociedad. El problema es que ellos estaban sin dirección, sin enseñanza, sin reglas ni normas. Así estaban viviendo. Imagínense que nuestros hijos no tengan reglas. Imagínense que nuestros hijos no tengan normas en las casas o en nuestras casas, ¿sí? ¿Se imaginan que ellos lleguen cuando quieran? Así como que este chamaco, ¿dónde anda? Que él quiera llegar a la hora que quiera y vaya a donde quiera, que no tenga reglas, que no tenga disciplina, ¿sí? El pueblo de Israel estaba viviendo así estaba viviendo el pueblo de Israel como sociedad. Un pueblo que vivía sin principios, hermanos,
y tampoco tenían valores, porque no había quien les enseñara y no tenían la dirección del Dios verdadero. Algo como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo vivía Sodoma y Gomorra? En total depravación. ¿Sí? Estaban en total depravación, estaban en desobediencia y querían hacer lo que ellos querían. Fíjense que el contexto es ese, ¿sí? No tenían al Dios verdadero. A ver, dice el contexto, el único versículo. Ok. Fíjense qué pasa cuando no hay autoridad en el pueblo de Dios. Estos dos versículos, hermanos, dicen lo mismo. Los dos versículos dicen totalmente lo mismo en la versión NBI. ¿Sí? En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. ¿Sí? Imagínense que aquí, no, pues yo hago esto, yo creo que así es, y cada quien hace lo que mejor le parece y cada quien hace lo que quiere. No, con Dios no es así. En las cosas de Dios todos remamos por el mismo lado, en la misma dirección. No podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Y así estaba viviendo el pueblo de Israel. Vivía como bien le parecía y estaba sin reglas y sin normas. ¿Qué concluimos en esta primera parte? ¿Sí? Que así como respetamos las leyes y normas sociales, ¿sí?, en este mundo, también debemos nosotros respetar y obedecer las normas y reglas como sociedad evangélica o como hijos de Dios. ¿Sí? Porque sí lo hay. Por eso es el principio. El principio nos va a enseñar, ¿sí?, nos va a direccionar o nos va a recordar, ¿sí?, nos va a mostrar cómo debemos de vivir y cómo debemos de direccionarnos nosotros como hijos de Dios. El primer punto, hermanos, ¿sí?, en este mensaje, en esta predicación, en esta presentación, es que el mensaje de Dios es para todos. ¿Sí? Vean cómo ellos, dice el texto, le dijo a Asá y gente de Judá y de Benjamín. Escúchenme, se está dirigiendo a todos, no se dirige a ciertas personas en particular, está hablando en general, está hablando en plural. El mensaje de Dios, hermanos, es para todos. Dios es el emisor. Incluso el mensaje no viene de Azarías. ¿El mensaje viene de quién? Sí, el Espíritu de Dios habló con el profeta y el profeta habló con Asá. Eso es el profeta, el cual trae un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Y eso es interesante porque el emisor es Dios y el receptor es el pueblo de Dios. Nosotros somos los receptores de la palabra de Dios. Y es muy importante que nosotros podamos reconocer, por eso dice el texto, escúchenme. Necesitamos escuchar la voz de Dios siempre y cuando venga de su palabra. Yo les he enseñado que no vamos a escuchar la voz de Dios así como que, Juanito. ¿Sí? Ustedes han visto esos testimonios, esas tragedias. Es que yo escuchaba, alguien me decía que haga esto, que asesine o que mate. No. El mensaje de Dios es por medio de ¿qué? De su palabra. Escúchenme. Necesitamos escuchar la voz de Dios, pero solamente por la palabra, las sagradas escrituras. Tristemente, en este caso, en esta historia, no todos aceptaron el mensaje de Dios. ¿Sí? Dios pues usó a Juan el Bautista en su momento, ¿para qué? Para predicar. Y había quienes sí lo escuchaban, había quienes sí se arrepentían, había quienes sí se bautizaban, incluso con Juan el Bautista, ¿verdad? Dios mismo usó a Jesús para poder predicar la palabra de Dios, pero no todos lo recibieron, ¿sí? Más lo que lo recibieron, ¿qué? Fueron hijos de Dios, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces Dios usó a Pedro, Dios usó a Pablo para poder ser emisores de la palabra de Dios. Y Dios también los puede usar a todos ustedes para poder predicar la palabra de Dios o poder compartir el mensaje de Dios. Todos podemos predicar, ¿sí? Y hablar acerca del amor de Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad que sí? Sí es importante, pero quiero decirles algo.
El mensaje central de la Biblia no es el amor, ¿sí? El mensaje total del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es: arrepiéntanse, vuelvan a mí. Siempre el Señor estuvo interesado en que nosotros cambiemos, porque el arrepentimiento es una actitud de cambio como persona. Necesitamos nosotros mejorar en ciertas actitudes, en ciertas maneras. Necesitamos cambiar. Y ese era el mensaje: arrepiéntanse, quiere decir cambien su manera de vivir. Vean, el primer mensaje de todos esos textos que van a ver ahorita, todos esos textos fueron el mismo mensaje. El primer mensaje de Juan el Bautista viene en Mateo 3, 1 y 2. Dice así: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Él decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ese fue el primer mensaje de Juan el Bautista. El primer mensaje también de Jesús fue en Mateo 4, ahí está. Solo puse la referencia, las citas bíblicas. En Mateo 4, después de ser tentado Jesús, lo primero que dijo, vean cómo dice el texto: desde entonces, o sea que cuando inició, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje de Jesús. Jesús no les dijo: hey, Dios les ama. No, Jesús les dijo: arrepentíos, cambien. ¿Sí? Necesitamos cambiar muchas cosas. Pedro en Pentecostés, ¿sí? Pedro en Hechos 2 dice así: por tanto, sépanlo bien ustedes, todos los de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes mataron, quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál fue la respuesta? Arrepiéntanse. Pedro, el primer mensaje en aquella ocasión, cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo, dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Sálvense. Este mensaje de arrepentimiento que podemos ver en Crónicas era para la salvación de las almas. Si tú amas a una persona, dile: tienes que cambiar ciertas actitudes. Porque muchas veces hemos visto que nos cuesta trabajo confrontar, exhortar, pero es la mejor manera de poder amar a las personas, a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposo. ¿Sí? Siempre debemos nosotros de poder mostrar esa intención o ese interés. El apóstol Pablo también en 2 de Corintios 7:8 hablaba del arrepentimiento. Si me pesa esta carta tan severa, pero esa carta cambiaron de actitud y de conducta y les llevó al arrepentimiento, la cual trae ¿qué? Salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación, y Dios está interesado en que nosotros podamos entender este mensaje que viene en toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Este siempre fue, hermano, y siempre ha sido y será la intención de Dios para su pueblo: la salvación de sus almas. Eso es lo que Dios quiere. Miren lo que hicieron cuando entendieron el mensaje. Este grupo, ¿sí?, social, cuando entendió este mensaje que yo lo estoy compartiendo, vean la reacción en el mismo texto, pero en el versículo 12 al 15. Luego hicieron un pacto mediante el cual, ¿qué pasó? Es necesario de comprometernos. Es tiempo. A veces uno no se quiere comprometer, ¿verdad? Sí, pero es tiempo de comprometernos. ¿Pero con quién te comprometes? Es tiempo de comprometernos con Dios, a buscar ¿qué? De todo corazón
y con todo el alma al Señor. Es tiempo de comprometernos a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor. Yo siempre les he dicho, sí, y les he exhortado, no debe haber ningún motivo por el cual faltar los domingos a las 7 de la noche. Es el momento en el cual el Señor trae el mensaje para sus vidas, ¿sí? Y es tiempo de nosotros poder comprometernos, pero de todo corazón y con toda el alma, ¿sí? Comprometernos con el Señor, el Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, ¿qué pasó? Se le castigará con la muerte. Vean lo que el rey Asa, en la Reina Valera es Asa, ¿sí? El rey dijo, vamos a comprometernos a buscar a Dios y vamos a hacerlo de todo corazón, ¿sí? Y con toda nuestra alma, porque es Él el Dios el cual servían nuestros antepasados, no esos dioses el cual estamos ahora sirviendo, porque ya se habían contaminado. Entonces el rey dijo, al que no busque al Señor, Dios de Israel, se le castigará ¿con qué? Así, hermanos, era el grado de compromiso y entendimiento del rey Asa. ¿De dónde venía el mensaje? De Dios. Reconoció que el mensaje venía de Dios y dijo, si alguien no busca del Señor, se le va a castigar con la muerte. No importa si fuera grande, pequeño. No importa si fuera hombre o mujer, ¿sí? Ese es el grado de compromiso en el cual Dios quiere que nosotros estemos. Así lo juraron ante el Señor a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad, ¿qué? ¿Sí? Y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Hay algo interesante, y una de las reglas de la interpretación es hacerle preguntas al texto, ¿sí? Y yo noté algo en el versículo 15. ¿Todos los de qué? ¿Y los de Benjamín? ¿Qué pasó? ¿El mensaje era para quién? Para todos. Pero los únicos que se alegraron de haber hecho este juramento, sí, fueron los de Judá. Pueden haber dos interpretaciones. Los de Judá no se comprometieron. Los de Judá quizás no hicieron el juramento. Pero la otra interpretación, que es más viable, es que lo hicieron por compromiso. ¿Por qué qué? Porque los iban a matar. ¿Lo hicieron a la qué? A la fuerza. Ellos no lo hicieron de todo corazón y no buscaron la voluntad de Dios, ¿qué? Sinceramente. Porque si hubiera sido así, hubiera dicho el texto, los de Judá y los de ¿qué? Y los de Benjamín se alegraron, se gozaron, porque hicieron el juramento, ¿sí? De todo corazón. Y la idea, hermanos, es que cuando ustedes se acerquen a Dios, lo hagan en ese sentido. Que usted busque de Dios y haga un juramento con Dios, haga un compromiso con Dios, pero lo haga ¿de qué? De corazón. Que usted busque a Dios con una voluntad sincera. Porque muchas veces quizás estamos comprometidos, es que me traen a la fuerza, pastor, ¿sí? No estamos buscando a Dios sinceramente. Está bien, ya voy al templo, sí, pero no lo hacemos de corazón. También pongan mucha atención. Muchas veces Dios usa medios para acercarnos a Dios,
pero no debemos de depender del medio. El medio solamente fue un recurso. El propósito es acercarnos a Dios. Pero muchas veces pasa algo en nuestras vidas, es que yo vine por esto, es que me pasó esto. Sí, hermano, pero eso fue un medio que Dios usó, Dios lo que quiere es que tú lo busques ahora, ¿de qué? De corazón. Dios quiere que ahora tú lo busques genuinamente, no te quedes allí. Cristo dio su vida por ti y eso es lo importante. Esto solamente fue un evento que Dios usó para acercarnos a Él. El Señor está interesado en que nosotros tengamos esta actitud. Bendito sea la situación que te haya traído aquí a la iglesia, la circunstancia, la enfermedad, la tragedia, lo que haya sido, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Cristo dio su vida por ti, y lo importante es que tú debes de buscar a Dios con todo tu corazón y de una voluntad sincera. Y debes de vivir alegrado, gozoso, porque a nadie se le obliga, ¿verdad? Aquí yo veo algo, una situación difícil. Solamente los de Judá se alegraron. Y la pregunta es, si los de Benjamín lo hicieron porque no les quedó de otra. ¿Era eso o qué? O cuello. Sí, hermanos. Tremendo el texto, ¿verdad? En este versículo, hermanos, podemos ver las reglas del Señor, las normas del Señor, y son muy claras, ¿sí? Dice el versículo 2: si ustedes están conmigo, ¿yo qué? Fácil y sencillo. Con el Señor no hay medias tintas, yo siempre se los he dicho. Si tú estás con Dios, Él va a estar contigo. Pero si tú no estás con Dios, Él no va a estar contigo. Así es la situación. Si tú me abandonas, ¿qué dice el texto? A ver, Jade, regresa un poquito para atrás. Vamos a verlo otra vez. Ahí. Otra vez para adelante. Ahí. ¿Sí? Ahí. Un poquito para atrás, Jade. Véanlo, hermanos. Vamos a verlo bien. Más atrás. Ahí. El versículo 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. Vean cuál es el mensaje de parte de Dios. El Señor estará con ustedes siempre y cuando. Esa es la regla. Dios va a estar con ustedes o nosotros siempre y cuando nosotros estemos con Él. Y yo lo comprimo, porque me brinco la segunda parte y digo allí, si lo abandonan, ahora sí, regresate, Jade. Si yo abandono a Dios, ¿qué va a hacer Él? Es lo mismo, es padre a hijos, ¿sí? Si mi hijo sale de mi casa, papá, ya voy de mi casa, pinta tu raya entonces, haz lo que quieras, ve tú cómo sales adelante, quieres salirte adelante. ¿No así somos como papás? Así somos, hermanos. O no sé si usted dice, no, pastor, yo le digo a mi tesorito, no te vayas, o le ayudamos. No, hermano, así debe ser. Ya tienes 45 años, bebé, ya te puedes ir de la casa, ya estás logradito, ¿sí? No, el Señor así es. Son las reglas y las normas. Mientras vives en mi casa, aquí haces lo que yo mando, que yo soy el papá, yo soy la mamá, ¿sí? En la casa hay reglas y hay normas. Lo mismo es con Dios. El texto es claro: si tú estás conmigo, yo estoy contigo. Si tú me abandonas, yo te abandono. El rey Asa mandó destruir todos los ídolos, hermanos. Lean todo el capítulo, está precioso este capítulo, ¿sí? Y el punto era que escuchen el mensaje de parte de Dios. Es importante porque a veces no analizamos. Hemos estado estudiando y vimos que es diferente leer y estudiar. Cuando leemos no entendemos, solo estamos leyendo. Pero cuando estudiamos ya analizamos y discernimos. Ok, entonces no es lo mismo oír que escuchar. A veces tú mandas a comprar a un niño, a tu hijo, oye, tráete de pan molido, y te trae
molida, dice el hermano. Te oyó, pero no te escuchó. Y luego regresan, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste que iba a comprar? Oír es una cosa y escuchar es otra cosa. Nuestros hijos, ajá, ¿qué pasó? Ok, sí, ahorita, voy. Y se van, y luego, ¿qué me dijiste? Solo te oyen, pero no te escuchan. Escuchar es cuando pones atención, ¿sí? Escuchar, por eso nosotros a veces gritamos, ¿me escuchas? Y eso es lo que dice el Señor. Escuchen, pueblo, escuchen, iglesia. Es lo que Dios quiere. No, incluso, vean lo que la Biblia dice. A ver, en Santiago, ahí está. Sed hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Dios no quiere que le oigamos nada más. Él quiere que hagamos. No sean solamente oidores, sean hacedores de su palabra. Y el texto dice, no se engañen a sí mismos. Sí, no se engañen a sí mismos. No, es que yo voy a la iglesia, yo voy al templo. Ey, pero aplica lo que aprendes. Sí, vive la palabra de Dios. No solamente es venir y oír. La intención de hoy, el mensaje es claro que dice, escuchen, sean hacedores de la palabra. Incluso Job en una ocasión dijo, de oídas, ¿sí? De oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora ya comprendo, ahora ya entiendo lo que dice la palabra. Esto es muy importante porque Dios está interesado en que cada uno de nosotros seamos receptores de la palabra de Dios y que el mensaje, hermanos, pueda hacer efecto en nuestras vidas, ¿sí? Algo importante que debemos de aprender en este texto, cuando Dios habla, porque el texto se inicia, y el Espíritu de Dios vino, ¿sí?, al profeta. Cuando Dios habla, uno tiene que obedecer. Cuando Dios dice algo, sí, Señor, aquí está tu sierva, hágase conmigo conforme, ¿sí?, a su voluntad. ¿No así dijo María? Cuando Dios habla, debemos de obedecer la voz de Dios, ¿sí? Pero tristemente solamente escuchamos, oímos, ¿sí? Son pocos los que escuchan a veces la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo podemos darnos cuenta, pastor, si estoy oyendo la palabra de Dios o solamente o la estoy escuchando y entendiendo? ¿Sí? Con nuestras vidas. Nuestras vidas reflejan mucho si estamos o somos hacedores de la palabra de Dios. Nuestra vida, nuestros actos, nuestras decisiones, ¿sí? Si somos bondadosos, si somos serviciales, si somos obedientes, ¿sí? Recuerden que el mensaje de parte de Dios era para todos, pero no todos. ¿Qué pasó con Benjamín? Pueden haber dos teorías. Simplemente no se comprometieron o simplemente lo hicieron por obligación, ¿sí? Y es que muchas veces, hermanos, la palabra es dura. La palabra nos confronta, la palabra nos exhorta, ¿sí? No nos gusta, porque realmente nos desafía en muchas ocasiones. Y es que el mensaje es claro. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que nos arrepintamos. El mensaje es clarísimo, ¿sí? Y muchas veces decimos, es que mi hijo no cambia, pastor. Es que mi esposo no cambia, pastor. Sí, pero yo les digo, cambia tú primero. Si tú cambias, es muy probable que tu hijo cambie. Si tú cambias, es muy probable que tu esposa cambie, ¿sí? Nosotros necesitamos dar el primer paso, ¿sí? Que el mensaje de Dios, queridos hermanos y hermanas, nos transforme para su gloria, porque el mensaje es para todos, ¿sí? Si usted quiere escucharlo, gloria sea su nombre. Si usted quiere oírlo nada más, mi mamá me decía, ¿por aquí te entra? ¿Verdad que sí? Pero yo deseo de todo corazón que la palabra obre en nuestros corazones, amén. Vamos a irnos al segundo punto y último punto, porque yo cuando vi que eso se extendía dije, aquí tengo que parar. Hoy solamente van a haber 2 puntos, ¿ok? El segundo punto, es importante escuchar la palabra de Dios. Es importantísimo, hermanos. Nosotros como una sociedad evangélica tenemos esa responsabilidad de conocer a la perfección la palabra de Dios. Es una necesidad
como iglesia. Ustedes saben que nosotros tenemos la palabra de Dios como nuestra regla, ¿sí?, máxima de autoridad, de fe y de conducta, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios ante cualquier cosa, hermanos, ante cualquier cosa. ¿Saben algo? El grupo de alabanza, cuando viene a ensayar, no sé si lo continúan haciendo, ellos tienen una reunión y abren el devocional del día. A ver, hermanos, vamos a sentarnos a ver qué aprendemos el día de hoy. ¿Quién mandó el devocional? La hermana tal, ¿sí? Y ellos analizan, estudian, y así debe de ser. Dale la importancia a la palabra de Dios en cualquier momento, y más si tenemos un ministerio, y más si tenemos una responsabilidad. Enseñarle a esos jóvenes, ¿sí? Enseñarle a esas damas, ¿sí? Que las damas Shaddai, a ver, antes de ensayemos, vamos a analizar un versículo, ¿sí? El ESI. A ver, jóvenes, vengan para acá. Antes de que sirvamos al Señor en la obra, vamos a conocer quién es el dueño de la obra, y podamos enseñarle a los jóvenes por medio de la palabra de Dios. Sería fantástico. En las conexiones, ¿sí?, en las células, se predica la palabra de Dios. Fíjense que hay un grupo que viene en Nehemías, que socialmente se reunían para escuchar la palabra de Dios. Es un texto maravilloso, hermanos, y este es el efecto que debe de generar y producir la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver Nehemías capítulo 8. Me voy a tomar la delicadeza de leer los 12 versículos. Pueden buscarlo en su Biblia, Nehemías. Ustedes saben que no soy muy llegado a leer tantos versículos, solamente leo uno y desgloso, pero hoy sí me gustaría que leamos Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 12. Vamos a leer para poder estar en esa misma unión y en ese mismo sentir, porque es un texto que realmente tocó mi corazón. Quiero compartírselos. Nehemías 8, del 1 al 12, capítulo 8, del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: entonces, ¿todo qué? El pueblo, como un solo hombre, ¿se dan cuenta? Ahí está la sociedad, un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de ¿quién? De Moisés. O sea, tenían la palabra de Dios que se le habían dado a Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que pudieran comprender la lectura, ¿sí? Se les llevó a los líderes y la leyó en presencia de ellos desde el alba, ¿hasta cuándo? Hasta el mediodía, ¿sí? Leyeron la palabra de Dios desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está enfrente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy ¿qué? Atento a la lectura de la palabra de Dios. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en el lugar más alto, abrió el libro, y todo el pueblo, ¿qué hizo? Se puso de pie, ¿sí? La reverencia ante la palabra de Dios. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas,
Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabeta, Jodías, Mesías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír la palabra de Dios, la gente empezó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado a su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado al Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo y les decían: tranquilos, no estemos tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartían su comida, felices de haber comprendido lo que se les había. ¿Cómo debemos de salir esta noche? Felices, porque la palabra de Dios fue expuesta con claridad. Qué hermoso, hermanos, qué maravillosos textos. Sí, cuando comprendemos la palabra de Dios, eso debe de generar en nosotros, ¿sí? Debe de generar gozo, ¿sí? Hay ciertas reacciones, hay sentimientos encontrados, porque el Señor nos está hablando. El Señor habla, siempre ha hablado por medio de sus profetas, sigue hablando. ¿Y qué creen? Seguirá hablando. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel. Es el mismo Dios al cual creemos, ¿sí? Debe de generar en nosotros, hermanos, una necesidad. Realmente debe de generar en nosotros una necesidad de parte de Dios. Debe de producir una dependencia, de decir: necesito de Dios todos los días. Sí, como el salmista, me encanta ese Salmo 27:4. Solo una cosa le pido al Señor, solo una cosa deseo: contemplar su hermosura, estar todos los días en el templo. Sí, ese es lo que nosotros debemos de sentir todos los días. Y el domingo es un día especial, es un día santo. No debe de haber nada que nos impida. ¿Y sabe algo? El enemigo sabe que el domingo es un día especial y va a hacer todo lo posible para que ustedes no lleguen. El enemigo sabe, hermanos, y quiere detener el plan de Dios en sus vidas. Pero el mensaje de parte de Dios, hermanos, en este principio es importante. Debe de producir un efecto en nuestras vidas. La palabra de Dios, lo que Dios está diciendo, lo que Él nos está hablando. Termino con este versículo. Mira, vean el mismo texto. Luego hicieron un pacto, ¿sí? El pueblo, en Crónicas, seguimos en Crónicas, hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con todo el alma al Señor. Eso es lo que Dios quiere hoy y todos los días. Dios quiere que nosotros nos comprometamos y hagamos un juramento delante de Él, ¿sí? Y le busquemos de corazón y con todo el alma. Es tiempo, hermanos, de que Dios produzca eso en nuestras vidas, ¿sí? Tristemente, el texto nos invita a que hagamos un pacto con Dios. Sí, pastor, a que nos comprometamos, ¿sí? Y que tu compromiso sea de corazón. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué dice allá? El que no iba a buscar a Dios, ¿qué pasa? El que no busca a Dios será castigado, ¿sí? El que no busca a Dios será castigado. Es claro el texto.
necesitamos comprometernos, alegrarnos, ¿sí? Y hacer un juramento el día de hoy. Continuemos juntos como iglesia buscando el rostro de Dios con una voluntad sincera, real y genuina. No viva con miedo y con temor de que Dios me va a castigar. No. ¿Sí? Porque hoy, esto es un texto prescriptivo, ¿se acuerdan? Descriptivo, perdón. Está describiendo un ¿qué? Un evento. Está describiendo una historia. Pero ¿cuál es el principio, pastor? Busca de Dios. Busca de Dios. Busca de Dios. Necesitamos cambiar. Necesitamos comprometernos. Necesitamos acercarnos más a Dios. El resultado de este principio es ese. ¿Cómo debemos de vivir como iglesia? Socialmente, ¿sí? Dios se va a dejar hallar, hermanos. Y al final el texto dice, y les había concedido vivir ¿en qué? En paz. Y eso es lo que genera este principio sociológico. Nos permite vivir en paz, ¿con quién? Con Dios. Este principio, toda la idea y todo el texto de Crónicas, la intención es que el pueblo de Dios no estaba viviendo en paz. Estaba tomando otros ídolos, estaba haciendo lo que quería, no tenía sacerdote, no tenía una dirección. Y el principio sociológico nos lleva a esto, a vivir en paz. ¿Pero con quién? Con Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por este maravilloso texto, Padre. Gracias por este maravilloso mensaje que es claro, Señor. No hay para dónde hacernos. Tú nos demandas hoy un compromiso. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Yo estaré con ustedes siempre y cuando ustedes estén conmigo. Si ustedes me abandonan, yo les abandonaré. Padre, no hay para dónde hacernos. Yo te pido, Señor, que las personas que hoy tú has traído a este lugar, los lleves a un compromiso. Y que ese compromiso real y genuino sea de corazón, Señor. Yo te lo pido. Que no sea la fuerza, Padre. Sí, que, Señor, produzcas ese deseo en su corazón de reconocer que tú eres el Dios verdadero. Que cada vez que podamos leer, comprender tu palabra, nuestro corazón sea quebrantado. Padre, ayúdanos a poder ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Yo pongo en tus manos a tu iglesia, Padre. Bendícelos en el nombre